Hola, buenos días, bienvenidos a esta última jornada de operaciones de la presente semana. Soy Jesús Ángel Benito, director de Forexindices.es, y cuando son las 5 horas y 7 minutos del horario internacional GMT voy a analizar los principales pares de divisas para el día de hoy, 15 de julio del año 2011. Vamos a empezar con el euro dólar, como es habitual. Tiene un precio de apertura para el día de hoy en el 1,6164 y en estos momentos cotiza un poquito al alza. Tenemos el nivel clave del 1,4171 muy cercano, como podemos apreciar, al nivel de precio de apertura. Tan solo le separan 7 puntos. Se nos ha formado una franja entre el 1,4171, el nivel de precio de apertura en el 1,4164 y la línea de tendencia bajista de largo plazo que nos viene desde los máximos históricos del año 2008 entre el 1,4171, que es el nivel clave trazado en temporalidad diaria, el nivel de precio de apertura del 1,4164 y la línea de tendencia bajista en el 1,4150 que nos pasa hoy. Es una franja de 20 puntos inoperable, es una zona muerta donde la cotización seguramente se muestre errática y no nos orientará de por dónde puede circular. Tan solo si se posiciona por encima del 1,4171 podría orientarnos de un movimiento alcista hacia la primera resistencia, que la tenemos en el 1,4196. Desde ahí al nivel clave trazado en temporalidad diaria del 1,4230, como vemos, determinante en la jornada de ayer para que el par no siguiera evolucionando al alza. 1,4230 va a ser resistencia importante para el día de hoy. Desde ahí nos vamos a otra resistencia de menor importancia en el 1,4271 y una vez quebrada la misma iríamos a la resistencia más importante del día, que sigue siendo nuestro nivel de referencia por la parte de arriba en el 1,4332, nivel clave trazado en temporalidad trimestral. Como podemos apreciar en días anteriores, en la apertura de esta semana fue clave y determinante para que el par no siguiera evolucionando al alza. Por la parte de abajo vamos a colocarle los principales soportes. Como hemos dicho anteriormente, se nos ha formado una franja entre el nivel clave del 1,4171, el nivel de precio de apertura del día de hoy 1,4164 y la línea de tendencia bajista que nos viene trazada de temporalidad mensual y nos viene desde los máximos del año 2008. Es una franja, como hemos dicho anteriormente, prácticamente de 20 puntos, una zona inoperable donde seguramente la cotización del par pues mantenga movimientos erráticos. Tan solo si se posicionara por debajo del 1,4150 podríamos ir a testear el primer soporte, que lo tenemos en el 1,4110. Después de quebrar el 1,4110 iríamos al soporte más importante del día, que lo tenemos en el 1,4077. Desde ahí testearíamos el siguiente soporte trazado en temporalidad diaria, 1,3994. Como podemos apreciar en la imagen, fue clave y determinante el pasado miércoles día 13 para que el par rebotara al alza. Y desde ahí nos iríamos al siguiente soporte en el 1,3951 y el último se lo vamos a colocar en un nivel clave trazado en temporalidad diaria, 1,3863. Vemos como en la jornada del lunes nos sirvió de trampolín para el rebote alcista que mantiene el par en el corto plazo actualmente. Vamos con el par dólar-yen. Este par mantiene su posición por debajo de los 80.15, como podemos apreciar en la imagen. Para hoy tiene un precio de apertura en los 79.01. En estos momentos cotiza al alza y se ha posicionado por encima del nivel clave de mediano plazo de los 79.14. Como vemos, un nivel de referencia importante, y en estos momentos en la preapertura europea está cotizando por encima de los 79.14. La primera resistencia inmediata la tenemos en los 79.40. Desde ahí nos vamos al más 1% de recorrido diario. Siguiente resistencia 79.80 y la última resistencia más importante del día, delimitada en temporalidad trimestral, 80.15 yenes por dólar. Como soportes
El primero se lo vamos a colocar soporte inmediato en el nivel clave que hemos mencionado anteriormente de los 79.14, soporte inmediato importante. Desde ahí nos vamos al nivel de precio de apertura en los 79.01. Como vemos, es una franja de 13 puntos que se nos ha formado entre el nivel clave de los 79.14 y el nivel de precio de apertura del día de hoy 79.01, una franja delimitada como zona muerta e inoperable, y tan solo si se posicionara por debajo de los 79.01 podríamos ir a buscar el siguiente soporte 79.71. Desde ahí nos vamos al principal soporte del día en los 78.49. Vemos cómo en esta zona ha tenido un doble suelo durante la semana. Atentos a este nivel porque va a ser el principal soporte del día, repito, 78.49, y desde ahí nos vamos al último soporte de la jornada muy cercano al anterior en los 78.27 yenes por dólar. A continuación vamos a ver qué es lo que está haciendo el par libra dólar. Como vemos, la cotización de este par nos ha abierto sobre el nivel clave del 1.6151, exactamente nos ha abierto en el 1.6154, 3 puntos por encima del nivel clave. Es una doble barrera que va a ser clave y determinante, como ya lo está siendo durante toda la sesión asiática. Está ejerciendo muchísima fuerza de imán sobre la cotización del par. Tan solo si se posicionara claramente por debajo del 1.6151 podríamos ir a buscar el siguiente soporte en el 1.6117. Desde ahí nos vamos al siguiente, que lo tenemos en el 1.6091. Siguiente soporte se lo colocamos en el 1.6054, y el último para la jornada de hoy se lo vamos a colocar en un nivel clave trazado en temporalidad diaria 1.5960. Atentos a este soporte porque va a ser el principal del día, muy respetado en el mediano plazo siempre. Por la parte de arriba, como resistencias, si el par consigue mantenerse por encima de la pequeña barrera que se nos ha formado entre el nivel de precio de apertura del 1.6154 y el 1.6161, nivel clave trazado en temporalidad mensual, y que está, como decíamos anteriormente, está ejerciendo muchísima fuerza de imán sobre la cotización del par. Si consigue despegarse del mismo al alza, podríamos ir a testear la primera resistencia inmediata, que la tenemos en el 1.6190, coincidiendo con los máximos de la sesión de ayer. Desde ahí iríamos a la siguiente resistencia en el 1.6216. Otra la tenemos en el nivel del 1.6252. Desde ahí nos vamos a una resistencia trazada en temporalidad diaria importante, 1.6300, y luego ya nos iríamos a la última resistencia del día en el 1.6408, muy cercano a una línea de tendencia alcista de mediano plazo que nos viene desde mayo del año 2010, una doble barrera que ejercerá muchísima fuerza de resistencia sobre la cotización del par. A continuación vamos a ver el par euro-yen. Tiene un precio de apertura para el día de hoy en los 111.89 y en estos momentos testea la primera resistencia. Lleva 4 horas en la sesión asiática testeando esta resistencia de los 112.31. Si consiguiera romperla al alza, nos iríamos directamente a la principal resistencia del día, nivel clave trazado en temporalidad trimestral 112.80 y principal nivel de referencia en el corto mediano plazo en estos momentos. Desde ahí nos vamos a otro nivel de resistencia trazado en temporalidad diaria 113.47. Desde ahí al más 2% de recorrido diario, que es la siguiente resistencia 114.13, y la última resistencia de la jornada para el par se la colocamos en los 114.80, nivel clave y determinante en la apertura semanal para este par. Por la parte de abajo vamos a colocarle principales soportes. Si el par no consiguiera mantenerse por encima del nivel de precio de apertura y nos rebotara en el nivel de resistencia que está testeando en estos momentos de los 112.31, iríamos a probar el nivel de precio de apertura para el día de hoy en los 111.89, que va a ser el soporte inmediato. Desde ahí nos vamos a un nivel clave trazado en temporalidad diaria 111.59. Desde ahí al siguiente en los 111.21.
Otro soporte importante para el día de hoy lo tenemos en los 110.80, otro de menor importancia nos pasa por los 110.41, desde ahí nos vamos al principal soporte del día de hoy en los 109.85. Vemos el doble suelo que realizó la cotización del par en días pasados sobre el mismo. Atentos, 109.85 principal soporte del día para el par, desde ahí nos vamos a otro soporte 109.17 y al último delimitado por el nivel de precio de apertura anual en los 108.65. Bueno, pues hasta aquí el análisis del día de hoy, 15 de julio del año 2011. Espero que les sea de utilidad. Buenos días y hasta la semana que viene.